Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches. Esto es Brutalmente Honesto. Hoy día es 4 de junio del año 2026. Mi nombre es Nio. Y bueno, básicamente la información que quiero compartir con ustedes, yo diría que es de vital importancia para nosotros los padres. Creo que esta información literalmente puede salvarle la vida a nuestros hijos o a los hijos de nuestros familiares y amigos. En primer lugar, esta historia llega a mí porque pude ver la entrevista que hace Tucker Carlson, un periodista americano que es un referente para mí. En primer lugar, porque es una persona muy inteligente y en segundo, porque tiene valores cristianos y morales conservadores que yo comparto. Él le hace la entrevista a un hacker de computación, oído, un hacker de computación que se dedica a la persecución de delitos contra menores. Él se dedica a hackear a las redes de pedofilia y de otros tipos que voy a ir comentándoles a medida que continuamos el programa, para pues evitar el daño a menores. Una de las frases que él suelta en esta entrevista, que es gravitante para mí, es que él dice que las agencias especializadas en la persecución de este crimen, de estos crímenes, mejor dicho, no han podido tener objetivos contundentes, no han podido tener resultados contundentes. ¿Por qué? Porque es muy difícil seguir y perseguir a personas que utilizan nombres falsos, identificaciones falsas y que inclusive no están en el territorio donde se inician las investigaciones, porque gracias al Internet, pues el mundo está interconectado para bien y para mal. Y muchos de estos agresores se encuentran en lugares recónditos, remotos y no son fáciles de ubicar. Y él atribuye de que es factible evitar todas estas situaciones con un paso muy sencillo y muy simple, que es que los padres estén informados. Estamos viviendo momentos complicados. Y vuelvo y repito, no soy de aquellos que busque la tragedia, sino la esperanza. Pero ahora, con lo vertiginoso que es el mundo del día a día, muchos padres optan por el facilismo de entregarles a sus hijos celulares, computadoras, que los permitan entretenidos para que los propios padres se ocupen, mejor dicho, de otras cosas, entre ellas también de estar en las redes sociales. Yo no me considero un ejemplo de nada, nunca lo he pretendido ser, pero sí tengo una posición bastante crítica respecto al uso y abuso de estos aparatos electrónicos. Recuerdo con bastante gracia, porque la verdad mi corazón no sabe de resentimientos, cuando en la época de pandemia me llega un estudio sobre el impacto del 4G y del 5G, de las radiofrecuencias de estas señales en la anatomía humana, en la salud humana. Y recuerdo que para esos momentos y fechas tenía una persona a la cual yo apreciaba mucho y sigo apreciando a pesar de que ya no hay contacto, porque soy grato, tuvimos momentos de amistad muy bonitas. Parece que el encierro y el aburrimiento hacía que mucha gente busque como entretenimiento la controversia y el contrapunteo de opiniones. Tenía pues, yo considero amigo aún, a pesar de todo. Él veía el entretenimiento de él de constantemente poner en escrutinio mis comentarios y publicaciones en mis redes sociales y entrar directamente a criticarlas y a tener un pequeño debate. Lo cual yo lo asumía con bastante deportividad, porque la verdad nunca me ha dado pena ni vergüenza ni temor explicarme y poner mi punto de vista sobre la mesa en una discusión, más por el contrario.
Para aquellos que me conocen, creo ser una persona que sabe polemizar bien y que sabe discutir bien los puntos. Y no lo digo desde el lado del ego, lo digo del lado fáctico, ¿no? Porque me suelo centralizar en los puntos. Y esta persona llegaba a veces, no sé, de repente en un ánimo de, de controlar la narrativa, la discusión, un poco tal vez por el ego, un poco tal vez por la frustración de no poder darle vuelta a la discusión a su manera y gusto, llegaba a veces al punto de no atacar la discusión, el tema de debate, sino irse a atacar, en este caso, no el mensaje, sino el mensajero. Recuerdo mucho que en esa discusión, que fue un copy-paste de un video del gran Hakonor73, un investigador español, que hablaba justamente de estos temas, de cómo afecta al ser humano este tipo de radiación. Recuerdo que él en un momento me saca el lustre que proviene de una universidad muy reputada del extranjero, no voy a decir el nombre, pero no peruana, del extranjero, y me sacaba la chapa, ¿no? De que él es una persona dedicada a las ciencias. Dicho sea de paso, y por favor que no se entienda de forma peyorativa, no era ingeniero, no sé, nuclear, no, tampoco era especialista en telecomunicaciones, era odontólogo. Las cosas como son, ¿no? Y me decía que su universidad muy prestigiosa del Brasil le había enseñado la vía y la ruta científica, ¿no? Y que bueno, él por eso no se podría guiar de comentarios de gente iletrada o no preparada, ¿no? Lo chistoso es que después yo encontré una investigación de la universidad que él decía pertenecer y que él pertenecía, que justamente confirmaba lo que yo decía, y no lo que yo decía, lo que yo había replicado respecto a los estudios de cómo afecta la radiación al cuerpo humano, sobre todo de las tecnologías de telecomunicaciones 4 y 5G y las 6G y las que vendrán. Y está comprobado, y eso no es una teoría de la conspiración, pero a mí me quería encasillar en el tema de teórico de la conspiración, en el personaje, ¿no? Y en un momento en la frustración del debate, porque la verdad no tenía cómo negar ya los datos fácticos, me dice, pero hombre, si tú eres una persona con conocimientos, una persona inteligente, bueno, lo decía yo creo que simplemente para quedar bien, porque la verdad siempre buscaba el ánimo de polemizar con todo lo que yo publicaba. Me dice, ¿cómo vas a creer en lo que publica este personaje? Refiriéndose a Jacono73, que por ejemplo en otro video él dice que los demonios se pasan por el internet. Eso es una ignorancia, eso es una estupidez. A lo cual yo le respondí, ¿qué tiene que ver eso con la discusión que tenemos en sí? Que es el tema de que si esta radiación afecta o no el cuerpo humano. ¿Qué tiene eso que ver? O sea, era la idea, tal vez de él, desprestigiar el origen del repost que yo hice, ¿no? Considerando una persona ignorante o una persona sin conocimiento científico, jalando a colación un tema que no tenía nada que ver. Que no tenía nada que ver. Pero después de lo que les voy a contar, tenemos que entender las cosas no siempre de manera literal, sino de manera objetiva. Y ahora les voy a explicar por qué. Pero al fin y al cabo, terminó Hakonor teniendo la razón. Sí, entidades demoníacas, oscuras, se transmiten por el Internet. Se transmiten no en figura y forma, sino en pensamiento. Se instalan en el pensamiento. Recordemos también que a Satán, al demonio, se le conoce como el Señor de los aires. Entendamos también que todos los cuerpos vivos tenemos electromagnetismo.
Recordemos también que se dice de que los sigilos y la codificación de la clavícula de Salomón, aquel rey que podía invocar demonios, eran básicamente codificación a base de símbolos que aparentan representar configuraciones electromagnéticas. En pocas palabras, esos símbolos son gráficas, ¿no? Entonces, queda extraño, entendiendo que el universo es energía, frecuencia y vibración, según Tesla, queda extraño sería que energías pasen de una realidad a otra abriéndose portales. No es extraño. Queda extraño habría que mediante la emisión de ciertas frecuencias se transmita energías negativas. Y eso es un facto. Eso es un facto. Cuando cambiamos del 332, 333 Hz al 440 Hz después de la Segunda Guerra Mundial, se ha comprobado que esas frecuencias, esas vibraciones musicales alteran la anatomía del cuerpo humano, que es compuesto de agua en su mayoría, y nos afectan en la salud. Y eso es un facto. Eso es un facto. Pero bueno, ¿no? En esos momentos, pues, la gente vivía, creo yo, en un ambiente de aburrimiento que la polemización y la controversia servía como entretenimiento. Quiero pensarlo yo. Pero a la larga se está comprobando y voy a empezar a explicarles el porqué. Esta entrevista que hace Tucker Carlson lo hace un hombre muy, muy noble, que cuenta la historia de cómo empieza su interés para perseguir a estos depredadores, no solo sexuales. Por eso, permítame continuar con la historia. Y el nombre de este caballero es Ryan Montgomery. Y voy a contarles quién es Ryan Montgomery. Es un especialista estadounidense en ciberseguridad, hacker ético e investigador digital conocido por su trabajo en seguridad informática, análisis de vulnerabilidades y protección de menores frente a delitos en línea, formación y aprendizaje. La información pública disponible sobre Ryan Montgomery no muestra un historial académico detallado ni una lista completa de títulos universitarios. Las biografías y entrevistas disponibles destacan que comenzó a interesarse por las computadoras y la seguridad informática desde muy joven, desarrollando habilidades técnicas de forma práctica en programación, redes y ciberseguridad. Trayectoria profesional. Se ha desempeñado como consultor y especialista en ciberseguridad, realizando pruebas de seguridad e identificación de vulnerabilidades y protección de sistemas informáticos. Ha trabajado en investigaciones relacionadas con delitos informáticos y seguridad digital. Es conocido por sus actividades de rastreo e investigación de depredadores en línea, colaborando con reportes y recopilación de evidencia digital. Participó en el desarrollo de la plataforma de ciberseguridad Pentester, orientada a la evaluación de vulnerabilidades y seguridad informática. Ha sido entrevistado en diversos programas y podcasts sobre ciberseguridad, privacidad digital y protección infantil en Internet. Áreas de trabajo. Su actividad profesional se ha centrado principalmente en ciberseguridad ofensiva y defensiva, pruebas de penetración, investigación digital y análisis de datos, seguridad de redes y sistemas, protección de menores frente a delitos en línea, concientización sobre privacidad y seguridad digital. Resumen, de acuerdo con la información pública disponible, Ryan Montgomery ha desarrollado su carrera como profesional de la ciberseguridad y hacker ético, con especial atención a la investigación digital y la seguridad en Internet. Las fuentes consultadas describen ampliamente su experiencia profesional, aunque no proporcionan un registro detallado, verificable de estudios específicos o grados académicos obtenidos. Pocas palabras, libro abierto en la persona, y lo he investigado, la persona no es un empírico.
¿correcto? Es un hacker empírico que ha participado en varias conferencias, ha sido panelista del, si no me equivoco, se llama DEFCON o DEFCON, algo así. Es una convención de hackers a nivel mundial. Es muy respetado por su labor ética, porque es una persona que ha dedicado gran parte de sus últimos años de vida a perseguir a criminales que buscan sacar ventaja de niños, de niñas, y atacarlos de forma obviamente nefasta, ¿no? Bueno, ¿por qué digo que el demonio, que las fuerzas oscuras pueden transmitirse por el Internet? Por la sencilla razón de que durante esta entrevista Tucker Carlson toca un tema que nadie jamás en el Perú, estoy seguro, lo ha tocado. Y casi seguro que en Latinoamérica. No solo estamos hablando de redes de pedofilia, que eso ya está bien sabido, que utilizan estos enfermos depredadores juegos online como Roblox para hacerse pasar por menores de edad y buscarle la conversación y la amistad a chicos inocentes, a chicas inocentes. Y los enganchan y realizan la figura del grooming. ¿Qué es el grooming? Que estos delincuentes criminales buscan el acercamiento emocional con estos seres inocentes y posteriormente empiezan una relación, entre comillas, romántica online, ¿no? Donde buscan el encuentro y inclusive, una vez realizado el encuentro, abusan de sus víctimas con finales nefastos, porque no solo es el tema de la violación, es el tema que en muchos casos les llegan a quitar la vida. Pero lo más grave de esto es que son muy pocos los depredadores que han sido capturados y sentenciados. Y tan es así que el dueño de una de las páginas web que se utilizaban para capturar chicos y chicas, para someterlos sexualmente y abusar de ellos, el propietario de una página web era nada más y nada menos que un candidato para el Congreso de los Estados Unidos de apellido Larson por el Partido Libertario. O sea, vean los estamentos de poder a los que tienen acceso estos enfermos depravados. Es por eso que es prudente y súper necesario que nosotros como padres limitemos las horas de uso y evitemos el abuso de los aparatos electrónicos que permiten a nuestros chicos y chicas conectarse con el mundo, teniendo en cuenta que el mundo no está lleno de gente buena solamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros confiar en que estamos entregándole en las manos la puerta de un mundo muy oscuro a nuestras criaturas solo por el hecho de que estamos ocupados y necesitamos que se entretengan y no nos causen ocupación? Eso no está bien. Y no es un problema netamente local o nacional, estamos hablando a nivel mundial. Yo he tenido la oportunidad de viajar a varios sitios por diferentes motivos y es muy común ver en una mesa de restaurante a un niño de 2, 3 años con su pantalla, su tablet, su celular, y la madre también con la tablet y su celular, y el padre también ni siquiera interactuar por el hecho de que los padres están igual o peor de entretenidos en las redes sociales que sus propios hijos. Y Ryan Montgomery, que es un especialista, se ha dedicado los últimos años a perseguir a estos criminales, lo señala bastante atinadamente. Todo esto es muy evitable si los padres tuvieran conocimiento. Y juegos en línea como Roblox son un caldo de cultivo para que muchos de estos enfermos ingresen sin una verificación correcta de edad, ingresen y capturen víctimas. Pero lo que iba es, no solo el demonio ingresa a casa
mediante esos aparatos electrónicos en el uso de un pedófilo. Lo más grave y el motivo de este programa es que ahora les voy a comprobar que sí es cierto que las fuerzas oscuras penetran nuestros hogares mediante el Internet. Y ahora paso a explicarles. Montgomery, en este show, menciona cultos satánicos. Ojo, esto no es metafísica, no estamos hablando de un tipo que habla de un chamancito, que está hablando para asustarle a la gente. Esto es fáctico, ¿eh? Ojo que Montgomery ha sido colaborador del FBI, de la CIA, de todas las agencias gubernamentales, él ha trabajado ahí. Y él menciona que hay grupos como el 764, el Cult, DACOM, No Lives Matter, Orden de los 9 Ángulos, o conocido como 09A, 09A, que son redes mundiales que crean falsos enlaces en redes sociales para capturar niños y adolescentes con problemas como desorden alimenticio, baja autoestima, depresión, ansiedad. Ellos inventan falsos enlaces, falsos links, para que, ofreciendo ayuda para que muchas de estas criaturas inocentes y jóvenes ingresen y una vez entrando a ese ecosistema de supuestamente de ayuda, se ganen la confianza y aparezca uno o que otro depredador a encontrar una víctima, hacerse cercano emocionalmente y luego entrar en un supuesto romance online donde entre los juegos de su famoso enamoramiento, entre comillas, le pidan fotos desnudas a estas víctimas y luego les chantajeen con esas fotografías. Pero lo peor de todo, señores, no es que es un chantaje por dinero. Es un chantaje demoníaco. Obligan a sus víctimas a lacerarse físicamente, obligan a sus víctimas a hacerse simbología satánica en su piel, obligan a sus víctimas a hacerle daño a sus mascotas en rituales, obligan a sus víctimas a hacerle daño a seres humanos. Y él menciona que ha habido casos de personas que pertenecen a este grupo que han extorsionado con esas fotos a sus víctimas para provocar que las víctimas vayan a la calle y le prendan fuego a un mendigo y le corten la cabeza a su mascota y maten animales. Un video que él cuenta que donde se ve un joven que empuja de las escaleras y mata a una anciana indigente en una ciudad en los Estados Unidos. Y todo esto provocado por estos grupos satánicos, porque estos grupos satánicos entienden algo que muchos de los humanos desconocemos, que estos sacrificios les dan unas ciertas recompensas. Y esto no es de ahora, estamos hablando de los inicios de la humanidad. La humanidad toda la vida ha hecho sacrificios humanos y animales a cambio de algo. A esos dioses que no son dioses, son demonios, son entidades interdimensionales negativas. Entonces, a lo que iba del inicio, el demonio, ¿cómo es posible que pienses tú que el demonio no se va a pasar por el internet? Se pasa por el internet, pero no de que se te va a aparecer una figura con cuernos al frente. Se va a pasar porque está infectando a los más inocentes de tu hogar. Entonces sí es cierto. Entonces Hackondor 73 sí tuvo razón. Y nosotros como padres tenemos que estar vigilantes, porque esto no es un juego. Montgomery cuenta que le entra a la investigación y persecución de estos criminales porque la esposa de un amigo le muestra una captura de pantalla donde había una criatura inocente de espaldas en una tina, desnuda. Le habían tomado una foto de espaldas y promocionaban como si fuera un show. No se imaginan lo que le va a pasar a este niño esta noche. ¿Cómo podemos vivir en una sociedad así?
Y bueno, ¿podemos evitarlo? Claro que se puede evitar, con conocimiento, porque la verdad nos hará libres. Si nosotros como padres no sabemos que esas cosas ocurren, ¿cómo vamos a poder contrarrestarlo? Si nosotros como padres estamos entretenidos en otras cosas y no nos fijamos qué están haciendo nuestros chicos, ¿cómo vamos a poder evitarles un daño? Y esto que les acabo de comentar no es una teoría de conspiración, eso está investigado por agencias gubernamentales en los Estados Unidos y en el mundo. Y este chico, Ryan Montgomery, no es un loquito que simplemente se inventa historias. Él ha sido uno de los entrevistados con más visualizaciones del programa de Tucker Carlson y del programa de Sean Ryan, que son uno de los podcasters más grandes de los Estados Unidos y del mundo. Y lo que él está hablando no es ninguna mentira. Son factos. Factos tenebrosos. Factos ocultos. Y acá les hago un resumen de estas agrupaciones. Número 1, la 764. Red o ecosistema en línea asociado con extorsión sexual, autolesiones forzadas, explotación de menores y coerción psicológica. El nombre proviene del número de una dirección utilizada por su fundador original. Las autoridades de varios países han investigado actividades vinculadas a esta red. Opera principalmente a través de plataformas de mensajería y redes sociales. No se considera una organización centralizada tradicional. Suele describirse como una red descentralizada de individuos y grupos afines. O sea, están a nivel mundial, ojo. Cult, otro de los grupos. Nombre asociado a comunidades en línea relacionadas con la cultura de choque, nihilismo y contenidos extremos. Diversos informes han señalado conexiones históricas entre algunos miembros de Cult y las redes de 764. Se caracterizan por una estética oscura y por la circulación de material perturbador. No existe una estructura única claramente identificada. Igual, están regados a nivel mundial, por eso es muy difícil atraparlos. Entonces, antes de buscar atraparlos hay una solución más sencilla. Evitar que enganchen niños. Evitar que enganchen inocentes. ¿Cómo? Haciendo nuestro trabajo de padres, fiscalizando y monitoreando lo que los chicos hacen en sus celulares, lo que los chicos hacen en sus tablets. The Com Network, término general utilizado para describir una amplia red de comunidades digitales involucradas en actividades como acoso coordinado, doxing, publicación de información personal, swatting, fraudes informáticos, extorsión. No es una sola organización. Se compone de numerosos grupos, canales y comunidades que cambian con frecuencia. No Lives Matter, o en español, las vidas no importan. Movimiento de red nihilista surgida en entornos de Internet. Promueve una visión extremadamente pesimista y destructiva. Ha sido mencionado en investigaciones sobre comunidades que glorifican la violencia. Su actividad ha estado principalmente ligada a espacios digitales. Otro grupo, el Orden de los 9 Ángulos, o de los 9 Ángeles. Organización surgida en el Reino Unido durante la década de los 70. Combina elementos de ocultismo, satanismo y extremismo político. Diversas agencias de seguridad y centros de investigación han señalado que algunas personas vinculadas al movimiento extremista han citado textos del 094, el 09A o 09A. Ha sido objeto de investigaciones académicas y gubernamentales debido a su influencia ideológica en ciertos entornos radicales. Ojo, todo esto está investigado, ¿ah? No es un texto al azar. Ha habido investigación de organismos gubernamentales. Conceptos relacionados que suelen aparecer en las investigaciones: extorsión sexual, obtención de material íntimo para chantajear a las víctimas, doxing, publicación de información personal sin consentimiento, swatting, denuncias falsas para provocar una intervención policial, grooming, permítame un segundo, grooming, manipulación de menores a fines de explotación, coerción psicológica, presión emocional o amenazas para controlar a una víctima. Es importante señalar que muchas de estas redes cambian constantemente de nombre, plataformas y miembros.
por lo que los informes suelen describirlas como ecosistemas o comunidades descentralizadas más que como organizaciones con una estructura fija. Entonces, en conclusión, lo que estamos observando no es una teoría de conspiración, no es un absurdo, no es una tontería, es un hecho fáctico de que hay grupos y movimientos oscuros que se dedican exclusivamente a cazar niños y adolescentes con problemas familiares y destruirles la vida. ¿A cambio de qué? No es a cambio de dinero, es a cambio de poder. Señores, estamos llegando al conocimiento humano de que la maldad, como la bondad, son energías que existen y que influyen en nuestra realidad. Facto. Y si estos depredadores buscan estas víctimas, es porque ellos obtienen un beneficio de ello. El beneficio de generar sufrimiento y dolor a cambio de poder, porque esto se lo dedican a sus entidades oscuras. Es hora que tengamos conciencia de esto. Es hora que empecemos a hablar de esto. Inclusive, para coincidencia, hace poco veo, por esas cosas de los algoritmos, ¿no?, en las redes sociales un hombre, porque no es un niño de 19 años, capturado en el Brasil, si no me equivoco en Recife, acusado de matar aproximadamente 100 perritos y grabarlo en rituales como contenido. Y las muertes de todas de formas extremadamente violentas. Y me podrían decir, ¿no? Lo que pasa que es un psicópata. Lo que pasa que es un esquizofrénico. Muy bien. Entonces, ¿por qué no nos hacemos un espacio y recordamos el capítulo anterior del canal, donde el doctor Jeffrey Marcinski llega a la conclusión que esas enfermedades psiquiátricas son ataques demoníacos? Porque él encuentra patrones repetitivos. En primer lugar, que esas personas supuestamente enfermas mentales escuchan voces, que las voces tienen contenido negativo, que las voces repelen todo lo que viene a ser contenido de fe y religión, sobre todo de fe cristiana, que hay coherencia y lógica en las respuestas y los intercambios informativos que tiene supuestamente el enfermo y esas voces que oye. Si son alucinaciones, ¿cómo pueden esas alucinaciones contener lógica y coherencia? ¿Cómo puede ser? Y siempre contenido negativo, siempre contenido peyorativo para hacer sentir mal a la víctima o para provocar que la víctima se autoinflija daño o le haga daño a los demás. Entonces, partiendo de esa premisa, tan solo de esa premisa, el doctor Marcinski llega a una conclusión que no encaja en los cánones de la narrativa científica, pero sí en la fáctica y realista, que estas personas son personas que están afectadas por entidades demoníacas. Y si ahora entendemos, en base a todo lo que nos ha explicado el señor Montgomery, de que mediante el Internet muchos cultos satánicos convocan y capturan y chantajean y extorsionan a gente inocente como jóvenes y niños para provocarles daño y para provocar que hagan daño, entonces básicamente también son entes demoníacos que utilizan el Internet para cometer estos delitos. Entonces no estamos hablando de una teoría de conspiración, no estamos hablando de un hecho irreal, de un hecho metafísico absurdo,
inventado por unos dos o tres trasnochados, locos, ¿no? Estamos hablando de que agencias gubernamentales gastan miles o tal vez millones de dólares en la persecución de esto. Y nadie habla de este tema. Nadie habla en la televisión, ni periodistas no se toman el tiempo de investigar esto. Y no solo aquí, a nivel mundial, Montgomery acusa de que cuando él sale con estas investigaciones, muy pocos periodistas en los Estados Unidos hicieron eco y cuando se estaba haciendo una investigación seria, los jefes que guiaban esa investigación de un momento a otro cancelaron la investigación. Y él lo cuenta con bastante frustración e impotencia, porque él había cifrado sus esperanzas en que esta información se iba a divulgar y que esto podía evitar que muchos niños sean dañados, que muchos jóvenes adolescentes sean dañados, y sin embargo no fue así. Pero como Dios es perfecto y es bueno, el Dios verdadero, el Dios de Yeshua, él llega al programa de Sean Ryan y se vuelve el podcast más escuchado de la historia del podcast de Sean Ryan, un gran comunicador, y ahora hace una labor bastante interesante en el programa de Tucker Carlson. Y ya para terminar esta historia, él es especialista en hacking, en hackear sistemas, y hace un mostrario de elementos que el mal y la criminalidad, o sea, el demonio, utiliza para hacerle daño a sus víctimas. Y entre ellas, él cuenta cómo hay aparatos que lo puedes obtener en el mercado negro que pueden hackear el sistema de alarmas de tu carro, pueden hackear el sistema de alarmas de tu casa, pueden hackear el sistema automático de tu cochera, y literalmente pueden ingresar a tu casa de manera muy fácil, atacarte y hacerte daño. Ahora que vivimos en un mundo automatizado, él enseña aparatos que pueden ingresar a tu Alexa o que pueden ingresar a tu luz inteligente de tu casa y adueñarse de las contraseñas de tus aparatos y manipular tu red Wi-Fi y literalmente controlar tu casa. Estamos viviendo momentos muy difíciles y ese tipo de aparatos no son difíciles de conseguir y es más, te los pueden enviar por correo. Entonces, ¿qué es lo que yo, de mi humilde perspectiva, puedo aconsejar en base a esta entrevista? En primer lugar, que por favor supervisemos qué es lo que nuestros chicos ven a diario. Vivimos en un mundo de dualidad entre el bien y el mal, y todo puede ser utilizado para bien o para mal. Todo, absolutamente todo. El auto fue inventado para llevarte de un lugar a otro, pero ha habido criminales que han ingresado en lugares públicos y a propósito han atropellado a gentes con el carro también. Una herramienta que puede ser usada para el bien, como una ambulancia para salvarle la vida a alguien, como para el mal, para atropellar y hacer daño a gente inocente, como ha ocurrido en una tragedia hace muchos años en Francia, en los Estados Unidos, en distintos lugares del mundo. Igual es el celular, igual es el tablet, igual es el internet. Lo podemos utilizar para difundir conocimiento e información importante como la que estamos haciendo ahora. Como también estos enfermos lo utilizan para obtener los beneficios de sus deidades, provocando su dolor y sufrimiento a la humanidad. Entonces es más que prudente que nosotros entendamos esto y no les demos cabida. No dejemos que estos demonios entren en casa. Seamos prudentes con el uso de estos aparatos por nuestros chicos. No está malo. La tecnología no es mala. Lo malo es cómo, lo que necesitamos es saber cómo usarla correctamente.
Porque ahora vivimos en un mundo de adicción a la dopamina. Ahora los chicos en las redes sociales literalmente están completamente enfocados y perdidos en ese submundo que ya ni siquiera las calles están vacías, ya no hay niños jugando en las calles porque los chicos prefieren estar en su computador y en su celular y en su tablet dentro de casa. Volvamos a las raíces y ese es mi segundo consejo. Una cochera manual no tiene nada de malo, simplemente uno se baja, la abre y la cierra. Si es factible que eso pueda ser así, ¿no? No nos expongamos, ¿no? Ahorita todavía no está ocurriendo en el Perú, pero no dudo que demore en llegar estos hackers sofisticados criminales que se puedan parar en la puerta de tu casa y hackearte tus sistemas de seguridad y meterte a tu casa y hacerte daño. Cuando puede ser bastante evitable si eres convencional y ortodoxo y vuelves a las raíces. Y punto, ¿no? Entonces, realmente la situación es muy compleja y difícil y triste, pero no imposible de superar. La podemos superar. La podemos superar. ¿Y cómo? Enterándonos lo que está ocurriendo. Así que pues nada, padres, tíos, hermanos, un ojo siempre a lo que están haciendo los chicos en los aparatos. Y limitación, porque nada en exceso es bueno. Que un chico esté en sus aparatos, vamos a pensar, investigando, estudiando, para el colegio está bien. Pero cuando se pasa más de 4 horas diarias en el aparato, no está estudiando, no está aprendiendo. Cuando la criatura le quitas el celular y te hace un berrinche y se pone como poseído, eso no está bien. Eso es una clarinada de alerta, que hay una adicción y toda adicción está el diablo escondido atrás. Así que seamos inteligentes y pidamos la iluminación de nuestro Señor, del Dios verdadero, del Dios de Cristo. Pidamos siempre su iluminación. Esto fue Brutalmente Honesto. Yo soy Nio y me encantó de cierta forma poder contribuir con esta información valiosa y espero que a todos les sean útiles, muy útil. Cuidado con Roblox, cuidado con los juegos en línea, cuidado con los grupos supuestos de ayuda para jóvenes y niños, porque muchos de esos no son reales, son falsos. Y son carnada para que los chicos entren y una vez adentro se ganen su confianza y les hagan hacer cosas nefastas. Cuidado. Es evitable. Está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el próximo capítulo que será muy pronto. Ya los sorprendo como siempre. Gracias y nos vemos. Bye bye.